Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Hola, bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estaremos con la periodista y escritora Teresa Viejo. María Teresa Viejo Jiménez nació en Madrid el 3 de septiembre del 63. Es una periodista y escritora española y embajadora de buena voluntad de la UNICEF. Licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, donde cursó también estudios de sociología. Sus comienzos fueron en la radio musical. En 1988 se incorporó a Televisión Española para presentar junto a Beatriz Pérez el programa Rocopoc, en el que se mantiene hasta 1991. En ese año es fichada por Patricia Campos para colaborar en su recién estrenado magazine matinal Pasa la Vida. Posteriormente, en 1996, Teresa Viejo continúa en los magazines matinales de Televisión Española, en esta ocasión junto a Laura Valenzuela en Mañanas de Primera. Durante varios años presentó el sorteo de la lotería primitiva en la 2 de Televisión Española. Y entre 1997 y 1998 presentó junto a Manuel Torreiglesias el programa Saber Vivir. En 2002 fichó por la televisión de Castilla-La Mancha, donde realiza durante 9 años el programa Tal como Somos. Por otro lado, en 2004 pasó a sustituir a Pedro Piqueras al frente del espacio de investigación Debate 7 días, 7 noches de Antena 3, que se mantenía en parrilla hasta el 2007. En marzo de ese mismo año comienza a presentar el reality show Cambio Radical, basado en el programa estadounidense Sam McKeever. Tras la presentación del espacio, siguió al frente en el magazine castellano-manchego Tal como Somos, que finaliza en 2010. El 26 de enero de 2011 empezó el programa de similares características Cerca de ti, y en 2015 presenta en Telemadrid el espacio Madrid Barrio Barrio. Desde julio hasta septiembre de 2015 presentó La Mañana de la 1, en sustitución de Marilón Montero y J. Abel. Entre 2015 y 2018 fue colaboradora eventual de Amigas y Conocidas en la 1, en esa misma cadena, y desde septiembre de 2020 colabora en La Hora de la 1. En la radio inició su carrera en la emisora musical Radio Vinilo, para luego pasar a la estación de onda media Radio Intercontinental. En la temporada 97-98 fichó por Radio España, donde fue una de las primeras mujeres en ponerse al frente de un magazine, en la cadena de ámbito nacional, en un espacio Más que Palabras. En la temporada siguiente pasó a la franja de tardes de esa misma cadena, con el espacio Tardes con Teresa. También ha trabajado en la Antena 3 y la radio Cadena Z, donde realizó el programa Hoy Teresa. Entre 2011 y 2013 ha colaborado en el programa ABC. Radio. Desde 2013 dirige La Observadora los sábados y domingos en Radio Nacional de España. Y en prensa escrita, su trayectoria se inicia en el diario Ya. Ha sido la primera directora de una revista de información general, Interview, entre 2002 y 2004, donde publicó un artículo semanal, así como entrevistas matinales en la revista Man. Ha publicado los libros Hombres, modo de empleo, el 2001, Pareja, fecha de caducidad, 2005, Cómo ser mujer y trabajar con hombres, 2007, La memoria del agua, 2009, que a su vez esta ha sido adaptada por Televisión Española para hacer una miniserie. Que el tiempo nos encuentre, 2013, Mientras llueva, 2015, Animales domésticos, 2017, y esta última novela, La niña que todos querían saber, el 2022. Durante el proceso de documentación sobre los trabajos de Teresa Viejo,
Descubro que en Televisión Española produjo en el año 2012 una miniserie basada en el primer trabajo de la periodista, titulado La memoria del agua. Era el verano de 1927. Yo tenía 20 años y volví a casa después de haber estado estudiando en Suiza. Que nos jugamos mucho en esto. Todo va a salir bien. Sí. Tú ocúpate solo de recibir a la gente. Señores de Retuerto, quiero presentarles a nuestro director médico. El doctor Millares, don Felipe Retuerto y su señora... Mucho gusto. Encantado. Sabe que vengo por usted. Pero es que este sitio me aburre. Con las mujeres guapas que hay aquí. Déjese de casamientos, madre. Bienvenida a la Isabela. Es para nosotros un honor y un placer tenerte aquí. Ernesto, que charmant. ¿Te ha costado mucho convencer a tu marido para venir aquí? Fue fácil. ¿Cuándo vas a aceptar que ya no eres policía? Ginés, estás jubilado. ¡El agua! ¡Sale roja! Lo que me preocupa es la sangre que había en el agua. En septiembre entraré a trabajar en el bufete de mi padre. ¡Qué bien! Gonzalo Marugán, abogado. Señorita, su novio no va a venir. Gracias. Por favor, deje de darme las gracias. Es el mismo tipo de corte. Muy probablemente hecho con la misma herramienta. Lucas, ¿qué hacía esto debajo de tu cama? ¡Déjala ahí! Este sitio está maldito. Lo de la fuente solo es un aviso. Quiero contaros cómo empezó la historia de La memoria del agua, que es mi primera novela, porque es la historia de una obsesión, de una fascinación por un lugar y de una búsqueda incansable que todavía, incluso cuando el libro está en la calle, no ha acabado. Hace 2 años aproximadamente, por casualidad, observé un lugar magnífico, el resto de unas ruinas en el horizonte, justo cercado por las aguas del pantano de Buendía. Descubrí que era un real sitio creado a comienzos del siglo XIX, llamado La Isabela, que había quedado sumergido bajo el pantano, y empecé a buscar, a veces en internet, otras veces en la biblioteca, a veces supervivientes que prácticamente no quedan, y me encontré que había sido aquello uno de los balnearios más importantes en España durante el siglo XIX, comienzos del XX. Tuvo una época magnífica en los años 20, época de lujo, de glamour, de grandes fiestas, de la alta sociedad, la alta burguesía española que acudía allí, pero que cuando llega el año 1936, con la guerra civil, todo aquello se cubre por un manto muy oscuro, muy gris, y se convierte en un hospital psiquiátrico donde sucedieron cosas realmente misteriosas. En el año 55 desaparece bajo el agua del pantano de Buendía, y me dije, Teresa, esto es una historia. Y me senté frente al ordenador dejándome llevar por hombres y mujeres, por vidas que posiblemente podrían haber disfrutado allí, se podrían haber enamorado, podrían haber sufrido, podrían haber vivido también situaciones muy límite. Y a lo largo de una gran saga familiar llegó al año 1937, en plena guerra civil. Es la novela, La memoria del agua, es una historia de grandes pasiones, de misterios que se van poniendo delante del lector. Algunos se van resolviendo, pero en la medida en la que resuelves uno, aparece otro, que arranca además como una gran búsqueda tras la aparición de un bañista muerto en el año 1922 en plena sala de inhalaciones, que era el corazón de aquel balneario. Es una historia de sentimientos encontrados, y por encima de todo a mí me gusta pensar que, aparte del misterio, de la parte de novela negra que tiene La memoria del agua, es la novela que gira en torno a un amor. Siempre es el mismo, aunque sean diferentes amores. El amor que tiene muchos obstáculos para llegar al final. A veces se pierde y otras veces se gana. Eso es La memoria del agua. Animales domésticos, de Teresa Viejo. El inicio. La moqueta amortigua el sonido de mis tacones al avanzar por el corredor. Una pena, porque me gusta su tac, tac, tac. Me infunde poder.
Si no pisara en blando, resonarían con un ritmo ligeramente obstinado. Habitación 5942. No he encontrado una regla para memorizar el número antes de salir del coche y lo he apuntado con lápiz de ojos en el dorso de la mano. A lo mejor mi inconsciente quería olvidarlo. Vete a saber. La puerta estará entreabierta. No llames. ¿Ves? De esto sí me acuerdo. No en vano tengo una memoria semántica gracias a la que, evocando una palabra, a veces incluso un olor, puedo recrear al detalle una situación vivida tiempo atrás. Las frases se me dan bastante bien, a casi todas las mujeres, en especial las que al oírlas escuecen como si vertieras sal sobre una herida abierta. Enseguida encuentro la puerta. Se sitúa a pocos metros de la salida del ascensor. Podría darme la vuelta, porque creo que no me ha oído llegar, pero no. Mi instinto animal me anima a seguir. No obstante, parece inevitable preguntarse qué me ha traído hasta aquí, y la mezcla de sensaciones que desata la duda corta el aliento. No sé por qué ahora pienso en ella, incluso antes que en ti. Será porque está muerta y nadie puede caminar ligero si arrastra un cadáver sobre sus espaldas. Será porque la conciencia representa un lastre demasiado pesado. Desde hace días, recuerdo de forma obsesiva cuando me aseguras que tengo una parte oscura que no sabes cómo gestionar. Y, detrás de esta confesión, sospecho tu miedo a mirar al monstruo a los ojos, tal y como deben de medir el peligro los valientes. Yo lo soy. Tú eres el miedo que me ha henchido de valor, porque hay que tenerlo para empujar esta puerta, ignorando lo que me aguarda al otro lado. Lo hago, y acto seguido desemboco en una habitación decorada en tonos grises, donde luce una única lámpara en un espacio en penumbra. Al fondo destaca un ventanal, a través de cuya persiana se filtran tenues hilos de luz horizontales. Junto a ella, un hombre trajeado se... Como hicimos muchos escritores en la época de la pandemia, Teresa Viejo hizo lo mismo que hemos hecho muchos, dar ánimos a nuestros lectores para que la gente se encontrase más viva y más animada en la pandemia, en el encierro. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Teresa Viejo y lo primero que deseo es que te encuentres bien de salud, que se encuentren bien los tuyos, que tu moral y tu nivel de resiliencia sean altos, porque eso permitirá que puedas salir de esta terrible pandemia, podamos salir todos con las menores heridas posibles. Lo cierto es que el COVID-19 castiga a españoles y a españolas en diferente medida, en algunos casos con ese dolor hondísimo que supone haber perdido a un ser querido y la honda tristeza también desoladora de no poder dar un último abrazo final. En otros casos, pérdida de trabajo, de recursos. Hay familias que ni siquiera pueden alimentar a sus miembros. Y este es el motivo por el cual estoy grabando este vídeo, para compartir contigo una iniciativa muy necesaria llevada a cabo en Madrid por Ibercaja. Su obra social camina de la mano de voluntarios y voluntarias de Cáritas que se han propuesto repartir diariamente 15.000 comidas a 15.000 familias que lo necesitan. Todos podemos sumar en esta iniciativa, todos podemos contribuir. Si te preguntas, ¿y yo qué puedo hacer? Te invito a que te asomes, eches un vistazo a la web de Ibercaja y a este movimiento llamado Vamos Madrid. Ibercaja ha puesto en marcha también iniciativas parecidas en otras ciudades españolas con enorme éxito, con mucha repercusión, ayudando a quienes lo necesitan. Y no temamos que todas estas iniciativas solidarias se conviertan en ruido. No pueden ser ruido. Siempre y cuando el ruido es algo que está fuera de nosotros, ¿no? Que nos rodea, siempre y cuando todas estas iniciativas tan necesarias nos lleguen al corazón, no pueden ser ruido. No es ruido la solidaridad, no lo es la empatía y desde luego no lo es la compasión que nos debemos unos a otros. Así que vamos Madrid. No vamos a poder abrazarnos, ni a darnos 2 besos
o 25. Del apretón de manos también vamos a olvidarnos por el momento. Y nos va a resultar muy difícil, entre la mascarilla, la distancia social, asomarnos con naturalidad a lo que están diciendo los ojos de los demás. Entonces, ¿cómo vamos a conectar los seres humanos de forma auténtica? Con ese gran instrumento que todos y todas tenemos en nuestro interior llamado comunicación. Ahora bien, no olvidemos que una dimensión de la misma, la comunicación no verbal, está limitada. La hemos metido en el congelador porque al no tener interacción entre nosotros, dada esta gran distancia que debemos de establecer a partir de ahora, nuestra expresividad se queda mermada. Por tanto, debemos de implementar la comunicación verbal, las palabras y cómo las utilizamos, y la paraverbal, el modo en que envolvemos esas palabras, la entonación, la música, el sentido de nuestra frase, la pausa, el silencio. A partir de ahora tendremos que aprender a abrazar con palabras. Nuestra comunicación tiene que llenarse de calidez, de cariño, de ternura, de motivación, de inspiración, de seguridad. Es como si ese rompecabezas cuyas piezas colocamos siendo niños y niñas de forma instintiva ahora mismo se hubiera desordenado y debiéramos de componer un nuevo escenario con las mismas piezas que teníamos antes, pero en diferentes lugares. La comunicación puede enseñarte a abrazar solo con tus palabras y con el modo en que las ordenas y con la manera, la música con la que se las envías a los demás. Yo he aprendido a abrazar con palabras gracias a la comunicación empática y creo que este es el gran momento para que aprendamos todos a dar cariño, a querer, a besar con la comunicación. Mientras llueve es una novela de misterios y de suspense, una intriga psicológica que arranca cuando mi protagonista, Alma Gamboa, que es farmacéutica en Madrid, una mujer de 26 años que acaba de cumplirlos, necesita huir de su vida, de la ciudad, de su entorno, tiene que desaparecer por un hecho traumático que además entronca incluso con la novela negra. Habla también de un amor roto, turbulento, obsesivo, que le ha causado mucho dolor. En un impulso considera que el único lugar al que puede huir es la tierra de su madre, el norte, el Cantábrico, una comarca imaginaria que yo llamo Malpaís, donde reside el único familiar vivo, que es una tía política a quien ella no conoce. Sale de Madrid con un gran misterio en su maleta y cuando llega a Malpaís se encuentra con un enorme misterio que tiene que ir desentrañando. A partir de aquí, el mundo de los muertos interfiere en el mundo de los vivos. Tiene que componer el rompecabezas de su vida y de su familia, saber quiénes eran, por qué desaparecieron de allí, por qué hay una fotografía con una mujer misteriosa que de cuando en cuando se le cruza en su camino, qué pinta un libro que no sabe quién ha escrito y que narra la historia de un amor al límite llamado La Rosa Amarilla que encuentra en una librería de viejo, qué hace una medium cruzándose por sus pasos, por qué enferma, qué significa ese médico neumólogo que es capaz de practicar la hipnosis y lograr de ella cosas que no imaginaba, a qué obedecen unas cartas misteriosas que se le van cruzando en el camino. Todo eso en un escenario hipnótico, claustrofóbico, muy bello, que son los acantilados, su casa llena de puertas cerradas, con un desván donde se guardan muchas cosas, las ruinas de una mansión impresionante en un acantilado, quemada, donde alguien habla que hay algo extraño y ella se cuela, una cabaña muy hermosa y dos hombres que forman un triángulo de amor en el cual ella tiene que decidir. Y al final de todo, las piezas encajan con capciosa habilidad hasta encontrarte con un final de estos de... ¡oh! Con la boca abierta. ¿Tú sabes por qué a tu cerebro le apasiona la curiosidad? 1. Porque gracias a ella aprende más y mejor, es decir, más contenido en menos tiempo, tiene más disposición a aprender. 2. Porque cuando el cerebro entra en modo curiosidad, tu cerebro entonces está reteniendo toda esa información que has aprendido durante más tiempo, lo que quiere decir que está incrementando su memoria. Y 3, porque se activa el área de recompensa, produciendo más neurotransmisores, la dopamina, a la cabeza y haciendo que por esto tú te sientas bien.
En efecto, tienes más confianza, más seguridad. Al fin y al cabo, has alcanzado un conocimiento, un aprendizaje por ti mismo o por ti misma. Esto es lo que estudia, entre otras cosas, una rama de la neurociencia que se conoce como neurocuriosidad, dedicada al estudio de la misma y a su acción en nuestro cerebro, hasta el punto de que ya sabemos, gracias a ella, qué es lo que hace la curiosidad cuando estamos aprendiendo mediante la curiosidad, ya que estimula el núcleo caudado izquierdo, el córtex prefrontal y las circunvoluciones del hipocampo. No solo eso, al segregar grandes cantidades de dopamina y de sustancias antiinflamatorias, estamos alimentando a nuestro cerebro con su manjar favorito. Estamos cuidando de él, estamos preservándole de un deterioro cognitivo que en algunos casos parece irreversible si no activamos la curiosidad. Si quieres conocer más aspectos positivos, cómo puede cambiar para bien la curiosidad tu vida o tu desarrollo profesional, te invito a que eches un vistazo a mi web y ahí vas a tener píldoras muy claras que puedes poner en marcha en tu día a día. Y si quieres saber cuál es el secreto para mantener joven tu cerebro e incluso para rejuvenecer, te invito a que veas mi charla TED titulada así, La curiosidad rejuvenece. La tienes en YouTube, la tienes aquí también o en mi propia página web. Y si quieres más información, no dudes en contactar conmigo. Recuerda, si tienes curiosidad respecto de mí, de mi trabajo o de la propia curiosidad, estás alimentando a tu cerebro. Los dedos de mis pies parecen peces, escurridizos peces con una boca roja que al reírse agita el agua. A mi madre le endemoniaba que sus hijas se pintaran las uñas, pero yo me empeñaba en trazar una sonrisa en ellas, a escondidas, y a continuación me lanzaba en busca de la goma de pelo o las horquillas que había tirado antes al fondo de la piscina. Pronto llegaron las conjuntivitis y más tarde una otitis cuyas secuelas me impiden bucear ahora. Los cuartos de baño son un universo tentador para una niña de pocos años. Cremas de untuosa textura, labiales, lápices de ojos, aquella cajita con una pasta de color negro sobre la que escupías unas gotas de saliva para crear ese ungüento que alargaba las pestañas. Dado lo fácil que resultaba dejar rastro en un aseo, aprendí a observar los objetos con rigor fotográfico y dejarlos en la misma posición en que los había encontrado. Allí probé por primera vez los esmaltes de uñas o el olor a lilas rancias de alguna colonia. Por entonces, también devoraba libros infantiles y otros cuyas tramas a veces costaba entender. Estos eran los mejores, títulos con palabras que sobrecogían como páramo misterioso, pasadizo, anónimos. El linde entre la infancia y la adolescencia adquiría tintes policíacos en ejemplares de bolsillo. Por el pueblo donde veraneábamos corría la leyenda de que al final de uno de sus caminos existía una urbanización abandonada, un puñado de viviendas que en su día aspiraron a ofrecer cierto lujo. Los pocos que las habían visto contaban que parecían fantasmas en mitad de un secarral, lo que no les había impedido arrancar de cuajo algunas puertas y ventanas. El enjambre de casas crecía en torno a una piscina y un parque con toboganes, columpios y balancines, bordeados por anárquicos parterres, junto a un club social con pistas de tenis y sombrillas de paja, como las de las playas de Mallorca. Una tarde de agosto, mi hermana y yo organizamos una excursión formada por 6 motocicletas y sobre ellas un grupo de niños. Sucedió cuando el pueblo dormía la resaca de las fiestas de la Virgen. Tras 15 kilómetros de arena y piedras, nuestra fantasía apareció al fondo del paisaje. Una veintena de edificaciones de una planta, tejado de pizarra y fachadas con enredaderas secas. El silencio del abandono, roto por el crujir de las chicharras. Recuerdo algunas ventanas abiertas, otras cerradas, y un compactado de algas cubriendo la piscina. Alrededor, mobiliario de jardín en descomposición. El lugar respiraba orfandad.
Cuando tenía 6 años, a mi madre le diagnosticaron una peritonitis, motivo por el cual mi hermana pequeña y yo nos trasladamos una temporada a casa de mi tía. La nuestra era una vivienda humilde, un oscuro primer piso, sin calefacción, donde compartíamos una habitación en la que solo había espacio para una litera, un armario y una mesilla. En cambio, la casa de mi tía era un auténtico parque de atracciones, 4ª planta, soleada, calefacción y espacio suficiente para jugar allá donde quisiéramos. Menos, decía mi tía, pase lo que pase, suceda lo que suceda, en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, podéis abrir la puerta de final del pasillo. ¿Qué creéis que hice yo? Estoy aquí para deciros que conozco un secreto capaz de frenar los efectos del paso del tiempo. Y quiero compartirlo con vosotros y vosotras. Y ese secreto se llama curiosidad. Por la curiosidad, a lo largo de mi vida he abierto muchas puertas al final del pasillo y la verdad es que la bendigo. De alguna manera eso también hacía Einstein, que decía que era para él sagrada. Otra cosa no será, la curiosidad no ha hecho sino sumar adjetivos a lo largo de su historia. Por ejemplo, Rudolf Lowenstein, un psiquiatra, decía que era inteligente. Y el escritor de la novela Lolita, Nabokov, decía que era insubordinada. Cualquiera de estos nombres, por muy sabios que fuesen, no sabía, ignoraba que su cerebro cambiaba continuamente o que sus neuronas no dejaban de nacer hasta el final de sus días. Cualquiera hubiera dicho que su pensamiento no se podía modificar. Por suerte, ahora ya sabemos que podemos cambiar lo que pensamos, nuestra conducta, nuestros objetivos e incluso nuestras creencias. Y puesto que no todas las áreas de nuestro cerebro envejecen igual, depende del uso que estemos dando a nuestro órgano, yo me pregunto, ¿y por qué no lo entrenamos para vivir más y mejor? Es decir, ¿por qué no somos más curiosas y curiosos? Quizá porque, además de poner adjetivos a la curiosidad, alguien tendría que decir qué hace ella por nosotros. Así, en una primera impresión, podemos decir que la curiosidad es esa pulsión que nos lleva a fijar nuestra atención en algo nuevo. Pero esto es muy pobre para la primera de las 24 fortalezas humanas. Detrás de ella aparecen la gratitud, la resiliencia, qué sé yo, la bondad. La curiosidad es universal, todos la tenemos en nuestro interior y tiene un papel fundamental a la hora de buscar sentido a la vida. Es la que nos lleva a explorar el mundo, a abrirnos a los demás, a ser más sabios, más creativos y nos permite afrontar la incertidumbre. Porque lejos de lo que hemos pensado también en nuestra vida, los momentos inciertos, los momentos nuevos pueden ser un estímulo para las experiencias positivas. Mirad, decía Deepak Chopra, que es el gran maestro de la meditación, cada día me despierto con la esperanza de que sea más incierto que el anterior. Esto quiere decir que en este momento, ahora, que yo no tengo ni idea de lo que estáis pensando, ni de lo que estáis pensando de mí, me siento muy bien, porque eso estimula mi curiosidad. O para ser más exacta, mi curiosidad está estimulando mi cerebro, lo llena de energía y lo convierte en un órgano mucho más plástico. Todos, cualquiera de las personas que en este momento estamos aquí, podemos alargar nuestro tiempo si sabemos estimular nuestra curiosidad. Y para demostrarlo voy a utilizar solo 2 titulares que se apoyan en sendos estudios científicos. Va el primero. La curiosidad dilata la muerte. Repito, la curiosidad dilata la muerte. Y no encuentro nada más poderoso, nada, que este concepto para poner en valor la curiosidad. Creo que debieron de pensar lo mismo el grupo de neurólogos que realizaron el estudio que está justo a mi espalda. Son norteamericanos. Ellos tenían un propósito que era demostrar que las personas curiosas podían vivir más tiempo, para lo cual realizaron un seguimiento durante 5 años
a un grupo de 2.153 individuos, hombres y mujeres que al comienzo del estudio tenían entre 60 y 86 años y a quienes midieron el grado de comportamiento curioso, o lo que es lo mismo para ser más científica, el cociente de curiosidad. Todos tenemos un cociente de curiosidad, como lo tenemos de inteligencia o emocional. Estaban convencidos que aquellas personas que tenían un cociente más elevado iban a vivir más años, incluso considerando factores de riesgo como eran el tabaquismo, las enfermedades cardiovasculares o haber padecido un episodio cancerígeno en algún momento de su vida. 5 años después, seguían vivas las personas más curiosas. La importancia de este estudio es que es el primero que se realiza en humanos y que valora como factor de medición de la longevidad la curiosidad, asimilándolo a un cerebro sano. Digo el primero en humanos porque ya lo habían hecho antes en animales. En el año 2003, la Academia de Ciencias norteamericana trasladó a los medios lo siguiente. Mirad, tenemos un grupo de investigadores que están trabajando tratamientos experimentales en el laboratorio con ratas. Es decir, inoculaban células cancerígenas a las ratas y por tanto se morían. Pero atención, las ratas que jugaban más dentro de sus jaulas o que tenían una actitud exploratoria dentro de los laberintos vivían hasta un 25% más que las otras. ¿Alguien se pregunta dónde está el secreto? Se llama dopamina. Ese neurotransmisor relacionado con la búsqueda y la recompensa, ese placer que tenemos cuando deseamos averiguar algo y al final lo obtenemos. La dopamina está mucho más elevada en aquellos cerebros de las personas altamente curiosas. En cambio, las personas que padecen Parkinson o Alzheimer tienen bajos niveles de dopamina y además plantean problemas en los mecanismos, en los sistemas donde se segrega esa dopamina. Esto no quiere decir que las personas que no sean curiosas vayan a padecer Alzheimer, nada más lejos, pero sí es un indicador para sus médicos. No solo dopamina, otros neurotransmisores que protegen, endorfinas también, que protegen al cerebro frente al estrés. Hace aproximadamente un año coincidí con este médico. Su nombre es Vladimir Hachinsky. Es uno de los mayores expertos mundiales en el estudio, investigación y tratamiento del Alzheimer. Me acerqué a él con todo el entusiasmo y le dije, doctor, mire lo que he averiguado. Y me miró como si fuera tonta, como si le dijera que acababa de descubrir la luna. Entonces me respondió muy rotundo, señorita, la curiosidad es el alimento que mantiene joven y sano nuestro cerebro. Cualquier cerebro es cambiante y plástico, con independencia de que sea o no un cerebro envejecido, lo que quiere decir que jamás perdemos nuestra capacidad de aprender y memorizar. Si pasamos 4 horas al día frente a la televisión, se va a envejecer nuestro cerebro. Da lo mismo que tengamos 30 o 70 años. Las personas curiosas disfrutan cada vez que, prueban un alimento que nunca han probado en su vida, o están leyendo algo que nunca han leído, o conocen a una persona nueva, o aprenden a bailar. Conocí al alpinista Carlos Soria hace 2 años. En este momento tiene 80 y su propósito de vida es cumplir los 14 8000, es decir, subir a las 14 cimas más altas del mundo, siendo la persona de mayor edad en lograrlo. Él me contó que cuando no está en una expedición, se entrena en la misma sierra madrileña de Guadarrama en la que empezó a ser alpinista con 14 años. Y aunque pasara por el mismo sendero cientos de veces, siempre descubría en el paisaje algo nuevo, un color diferente en los pinos, una colina en la que no había percatado antes. La curiosidad no envejece, pero necesita emocionarse de lo que tiene alrededor. Y aquí va el segundo titular. Las personas curiosas son más felices porque son capaces de construir vidas con relaciones más plenas. La empresa Gallup hace la gran macroencuesta sobre la felicidad en el planeta. 156 países en el año 2019, más de 150.000 entrevistas para determinar cuáles son los países más felices. ¿Nadie me pregunta dónde está España? Puesto número 30. No está mal, ¿no?
Yo creo que Cádiz contribuye a ello un poquito. ¿Cuál es el país más feliz del mundo? Finlandia. Bien, ¿sabéis qué dos variables se repiten siempre año tras año entre las personas que dicen ser más felices? Una, tener siempre una persona cerca con la que contar, con la que poder hablar, abrazarse, compartir. Dos, aprender una cosa nueva cada día. Es decir, amor y amistad y amor por el aprendizaje, curiosidad. Aunque, atendiendo a lo que decía Giacomo Casanova, el gran maestro del amor, todo era lo mismo, porque según Casanova, el amor son 2/3 de curiosidad y 1/3 de costumbre. Ahora, como en cada programa, nuestra compañera Vanessa Giacomo le ha hecho una entrevista a la autora para que nos hable de su trabajo. Teresa Viejo, escritora, periodista y conferenciante, creadora del Instituto de la Curiosidad, licenciada en periodismo, formada en comunicación no violenta y mediación por el Instituto de Comunicación No Violenta y certificada en indagación apreciativa de Thinking Partner, coaching apreciativo, profesora en el Centro de Gobierno de Marketing Político, talleres y masterclass en liderazgo y comunicación en Universidad Castilla-La Mancha, la Universidad Internacional de Valencia e Instituto Empresa Universidad. Creadora del modelo Liderazgo Curioso, conferenciante, formadora y mentora de líderes y equipos en organizaciones. Directora desde hace 10 años de La Observadora en RNE. Directora de documentales y programas de TV en TVE A3 Telemadrid. La primera mujer en dirigir un material radiofónico y una revista de información general, Interview. Es paradigma del liderazgo femenino en los medios de comunicación. Creadora del podcast Mente Curiosa, Mente Joven, Podimo. Autora de 8 libros, 4 ensayos y 4 novelas traducidas en varios idiomas. La memoria del agua ha sido adaptada a una serie de TV. El último se dirige a potenciar la curiosidad como la gran competencia del siglo XXI. La línea que todo quiere saber, la curiosidad, claves para una vida más inteligente y feliz. Premio de Honor 2022 del Festival Literario Aragón Negro. Por su trayectoria como novelista, embajadora en buena voluntad de UNICEF, embajadora de la Fundación a Víctimas del Tráfico. www.teresaviejo.es. Hola Teresa, bienvenida al programa. Vamos a hacer referencia a tu última novela, La niña que todo lo quería saber. Y lo primero que cuentas en tus escritos y en esta novela es que la curiosidad es curativa y que nos da vida. ¿Eso es así? Pues mira, altamente curiosa en este momento. Digo, qué bien, voy a ver, vamos a conversar un ratito. Muy bien, tengo esa sensación efervescente que nos deja siempre la curiosidad. Sí. Mantiene nuestra capacidad de discernir, cuida de nuestro cerebro. Ayer alguien me apuntó una cosa y dije, bueno, también es verdad, no es solo por los neurotransmisores, la dopamina que segregamos en el momento en el que estamos siendo curiosos. Es que también cuando sumamos nuevos conocimientos, a la larga nos mantenemos de forma más saludable. Así que todos son beneficios. A ver, Teresa, cuéntanos, tú qué sabes de esto. ¿La curiosidad es algo innato en cada uno o es algo que se puede cultivar como lo de hacer pesas en el gimnasio? Se muscula, claro, como los abdominales. Un poco de las dos cosas. O sea, nacemos con ella porque es una fortaleza humana y negarla significa tanto como negar que está ahí la bondad, la generosidad, la capacidad de amar, la resiliencia. ¿No tenemos esto? Alguien puede decir, no, yo tengo 0 empatía por la vida y 0 bondad. Hombre, a lo mejor eso es una patología y hay que hacérselo mirar.
todos tenemos un poquito de todo eso, de las 24 fortalezas humanas, que nos explica muy bien la psicología positiva, y a mí me sirve como argumento, me resuena muy bien y me sirve para trasladar el mensaje, porque es muy sencillo y muy certero. Nacemos con ella. ¿Qué pasa? Que a lo largo de la vida, ya cuando pasamos nuestra infancia y tenemos tantos estímulos y entramos ya en unos juegos un tanto perversos de la propia mente, que es sumar creencias, presunciones, clichés, etcétera, 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 tiramos de todo eso para no explorar, porque gastamos mucha energía cuando estamos descubriendo cosas nuevas. Quiere decir que ya en edad adulta o se ha trabajado mucho esa curiosidad, o se tiene un alto comportamiento curioso, o hay que muscularla, claro, hay que entrenarla. Cuando hablamos de curiosidad, siempre creemos estar hablando de curiosidad por cosas o por los demás, pero también se puede sentir curiosidad por uno mismo. Por ejemplo, ¿tú qué has podido descubrir de ti? Bueno, yo empecé acercándome a la curiosidad para conocerme mejor. Inicié un camino de desarrollo personal al que animo siempre a todas las personas, porque yo creo que es muy rico saber cómo somos, por qué nos comportamos como nos comportamos, qué cosas nos duelen, qué sentido tiene estar aquí también, ¿no? Dar un propósito a nuestra vida es imprescindible. Esa pregunta que nos hacemos a veces, ¿y cuál es mi misión? Yo quiero hacer el bien a los demás, ¿no? Y quiero dar sentido a mi propia vida. Bueno, pues ese camino de exploración te lleva a darte cuenta que, en mi caso, la curiosidad estaba siempre viva. Entonces empecé a observar otros casos a mi alrededor. Había personas que sí, personas que emprendían, que investigaban. Un día le pregunté a María Blasco, hablando, está al frente del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, hablábamos de la curiosidad, y ella con los ojitos así muy abiertos me dijo, pero no todo el mundo la usa como yo y como tú y como yo. No, María, hay gente que no se entera y no la pone en acción, no sé, que tiene un tropiezo en la vida y se queda en ese tropiezo anclado en lugar de preguntarse, bueno, ¿y qué aprendo de esto? ¿A quién tengo que conocer? ¿Cómo puedo empezar de nuevo? ¿Qué tengo que aprender? Entonces, cuando tú te miras por dentro y te analizas, te das cuenta que la curiosidad te está ayudando en ese camino, y luego ya lo puedes aplicar a muchas cosas en la vida, a descubrir países, a descubrir personas, a tener interés genuino por el otro. No solo, hola, ¿qué tal? Vale, me llamo Teresa. Siempre digo a la gente, no os podéis presentar con la tarjeta de visita, eso es estúpido, ridículo, no tiene sentido. Cuenta a la gente quién eres. Bueno, pues soy sensible, soy empática, me gusta mirar a los ojos, o soy tímida y necesito que me cojas la mano en esto. Es tan reconfortante cuando se escarba un poquito, se quita la careta de la persona y se ve al ser humano, porque ahí estamos todos. Y somos muy vulnerables, es muy amoroso conectar desde la vulnerabilidad, y ahí nos lleva la curiosidad. A ver, Teresa, ¿tú crees que puede haber gente que no tenga curiosidad por nada? Bueno, entonces uno está agostando la vida y probablemente ya en el último umbral. Cuando perdemos la curiosidad es cuando empezamos a morir. Nos lo cuentan los médicos, lo contaba muy bonito Saramago, y los grandes filósofos y pensadores nos remiten a eso, ¿no? A vida mientras hay vida en el sentido pleno, aunque estemos en una cama postrados, mientras tengamos ganas de curiosear. Curiosear puede ser leer un libro o mirar por la ventana viendo cómo se mueven las hojas de los árboles. Pero eso sería un poco extraño, ¿verdad? Porque realmente todos nacemos curiosos, como cuando somos pequeños y estamos todo el día preguntando a nuestros padres, mamá, ¿y esto por qué? Como un instinto. Hay un truco ahí que suelo comentar a los padres, porque yo también entiendo que esta vida a veces nos resta paciencia, tenemos que ser rápidos, la inmediatez nos puede. Y cuando los padres empiezan a cansarse, lo cuento en el libro, y los niños preguntan mucho, simplemente si no encuentran la respuesta idónea, tienen que responder, ¿y tú por qué crees que es así? De esa manera el niño o la niña tiene imaginación y da una respuesta, y entonces el padre o la madre se sorprende y dice, sí, explícame por qué. Ya sigue esa cadena de creatividad en el niño muy viva, y además el peque piensa, jolín, mi padre me ha preguntado o mi madre me ha preguntado, es que yo soy importante. O sea, estamos reforzando su autoconfianza. Imaginemos que tenemos la curiosidad dormida o tenemos muy poca. ¿Cómo podemos hacer para despertar la curiosidad? Primero se despierta poniéndola en valor, entendiendo qué es curiosidad. O sea, no podemos despertar la curiosidad si pensamos que es ver determinados programas de televisión. Eso no es curiosidad. Si ya entendemos qué es la curiosidad, que es esa cosa que podemos definir
evidentemente, desde una perspectiva más metodológica, es una fortaleza humana, pero uno lo puede sentir como una energía, un chisporroteo, unas así como, en fin, como que me siento vivilla respecto de determinadas cosas. Cuando entendemos que está ahí y comprendemos la misión que tiene, que es, al poner foco, hacer cosas. Yo cuento una cosa, lo voy a hacer súper breve. Una vez me quedé tirada en una carretera, no podía abrir el depósito de gasolina para repostar, me agobié mucho, tenía mucha angustia, me quedaba allí perdida en mitad de un pueblo, era domingo, tenía que trabajar y curioseando encontré un vídeo en YouTube que me decía qué tenía que hacer para ese motor que se había estropeado poderlo abrir manualmente. Ese proceso de la curiosidad me hizo sentir muy bien, porque ¿quién me iba a decir a mí, Teresa, que solamente sabes meter la llave, el contacto y apretar el acelerador, porque a mí me gustan los automáticos, que iba a desentrañar cómo funcionaba un motor eléctrico y lo iba a arreglar yo sola? Cuando entendemos que está para eso, para que hagamos cosas, para que aprendamos, para que conozcamos personas, que es uno de los grandes regalos de la vida. Es una nueva persona, descubro a alguien, puede dejarme un ratito amoroso en mi vida o ser mi nuevo mejor amigo o amiga, qué sé yo. Cuando entendemos eso, entonces ya es fácil pensar, wow, yo quiero esto. ¿Ahora qué hago para activarla? Bueno, pues hay cambios en nuestra conducta, nuestra manera de observar, de relacionarnos con el entorno, aprender a parar la mente, aprender a cambiar nuestra comunicación, que tiene que ser proactiva, acercarse al otro con preguntas. Y según tú, hay varios tipos de curiosidad. ¿Cuántos tipos hay realmente y cuáles son? Yo reconozco que frente a otras escuelas, a la norteamericana, que postulan o apuestan por 5 tipos, yo detecto 2 tipos más de los convencionales, aparte de la erudita, que es querer aprender. Para mí no hay, por ejemplo, se entiende como curiosidad social querer conocer personas, pero yo detecto una diferencia enorme entre querer sumar muchos amigos a mi agenda, yo quiero tener 1 millón de amigos, que decía Roberto Carlos, a quiero conocer cómo esta persona y esta otra, no me interesan muchos más, se sienten, quiero acompañarles, quiero, qué sé yo, ser compasiva en su proceso. Eso es otro tipo de curiosidad. Y nadie hasta el momento había contemplado una curiosidad que para mí es vital, que es la espiritual. Que alguien pueda pensar que unas monjas de clausura o un monje shaolin no tengan curiosidad por la vida es incierto. Tienen una curiosidad interior, se hacen preguntas fundamentales, reflexionan, meditan. ¿Qué hay después? ¿Cómo es Dios? ¿Qué rige nuestros destinos? Y eso es un tipo de curiosidad nada desdeñable y muy importante en este momento. Está la social, que es la de contactar con las personas. Hay una curiosidad que es la alegre, que es la sencilla, la que tenemos todos, ¿no? La diversiva, la que nos lleva a, bueno, pues me has puesto aquí un zumo de un sabor. Uy, a ver a qué sabe, voy a probarlo. Oye, creo que hay una exposición, nos vamos. Hay una curiosidad de la que yo tengo muy poco, que es esa que nos lleva, la curiosidad de adrenalina, a vivir experiencias extremas. Yo no la tengo. Sí, que se muere por ver que se siente desde la última atracción de un parque, en fin, o un deporte extremo. Y luego una curiosidad muy útil en este tiempo, yo tengo que incrementarla un poquito más, que es la que nos lleva a resolver problemas. Es muy útil porque es útil en la empresa, es útil para enfrentarnos al mundo incierto en el que nos movemos. En lugar de quedarnos parados en el miedo, anclados en el miedo, cada vez que hay qué sé yo, pues eso, algo que dirimir, tú lo conviertes en un reto. Que tenemos un nuevo director de recursos humanos y va a cambiarlas. Muy bien, vamos a ver qué es lo que se necesita en la empresa, qué tengo yo, qué puedo aprender y qué puedo aportar. Teresa, sabemos que en tu vida has formado muchos retos, has abierto muchas puertas, pero ¿hay alguna puerta que se te ha resistido y que no has podido abrir? ¿O alguna que no hayas podido cerrar? Creo que no, creo que no. A ver, me parece que de niña me asomaba bastantes cerraduras. Pero eso, esa cosa morbosa de... Bueno, a veces me despierta mucho morbo lo del otro lado, eso lo confieso. Que el tiempo nos encuentre, es otro de los grandes trabajos. ¿Qué nos vamos a encontrar si leemos este libro? Pues yo creo que nos vamos a encontrar un
un gran cajón de desastre, apasionante, efervescente, trepidante a veces, esencialmente emotivo, lleno de sentimientos, donde se mezcla la aventura de los personajes, los secretos, las historias de amor y todo ello en un escenario, yo creo que muy evocador, como es el México de los años 40 y el mundo del cine, lo que se conoce como la edad dorada del cine mexicano. ¿Cómo se te ocurre elegir este país, México, para esta novela? No se elige no una ciudad ni un país, se elige lo que sucede en aquellos años. Es decir, me parece fascinante que durante un periodo corto en el tiempo México tomara la vanguardia del cine mundial por delante de Hollywood y que en ese tiempo películas, actrices, directores suscribieran nombres españoles, es decir, llegaran desde nuestro país y allí los españoles tuvieron mucho que decir. Está muy poco contado, yo creo que es nosotros tenemos un gran desconocimiento de aquel cine. Conocemos lo que hizo Buñuel ya en los 50, pero en los 40 la verdad es que no hay un mayor conocimiento y entonces me parece que la propia realidad me daba unos mimbres formidables para la ficción. Siempre comentas que todo cambió cuando publicaste Que el tiempo nos encuentre. ¿Qué tiene de diferente este libro a los que antes habías publicado? Hombre, pues mira, los 3 primeros son ensayos. Es no ficción, por tanto no tiene nada que ver, son historias contemporáneas, hombres, mujeres, el trabajo, etcétera, etcétera, la condición de los 2 géneros. El segundo, hombre, ya es la primera, el cuarto libro, primera novela, comparte en común algunas cosas, pues el hecho de haber encontrado un momento histórico diferente al que estamos viviendo ahora, el hecho de toparme con algo real y sobre esa cosa real ir construyendo, ¿no? Una serie de tramas, etcétera. Pero yo quería una óptica diferente en este segundo libro, ¿no? Si en el primero todo acontecía en un espacio muy concreto, no sé, como si fuera un tanto obsesivo todo, como muy claustrofóbico, como era el balneario de la Isabela, en este he abierto puertas y ventanas. Y en las puertas y ventanas el lector se asoma a un mundo que no conoce, porque hablarle de la España de los 40, hombre, es verdad que le queda lejos, pero puede tener algunas referencias en la propia formación que tenemos todos. Sin embargo, el cine de los años 40 mexicano es ignorado. El México de los 40 también, aquel México tropical, aquella Ciudad de México que aspiraba a convertirse en Nueva York, un país cercado por 2 océanos que son el Pacífico y el Atlántico, en fin, es algo muy, muy distinto. Y si quieres, comparte también con la primera novela, comparte el hecho de ese anclaje que yo busco de personajes reales que se mezclan con los míos, ¿no? Con los criados. Me gusta mucho que vayan apareciendo personajes que existieron y eso me convierte en un poco una trapisondista, es decir, un poco una embaucadora del lector, porque el lector tiene que dejarse llevar. Y bueno, él debe de discernir hasta qué punto hay realidad o ficción. A veces me dicen, he leído la novela con un ordenador al lado, y entonces meto los nombres que tú dices, a ver si son de verdad o no. Y oye, Aurora no está, digo, ya, es que Aurora me la he inventado. Pablo Aliaga no está, digo, ya, es que es la... Pero bueno, ¿y cuáles son los reales? Bueno, oye, pues este es el juego. Bueno, vamos a retroceder hasta tu segunda novela, Que el tiempo nos encuentre, que tenemos entendido ha sido de todas las novelas la que más te ha costado, tanto en elaboración como en documentación. Bueno, ha sido un trabajo, como trabajo muy exhaustivo, porque por una parte la investigación me llevaba a otro país y hablar de algo que no conoces y donde no has vivido y en otra época te exige una obligación de investigar de una forma más concienzuda, y luego porque es un viaje emocional tan brutal que no lo puedes hacer en pocos meses. Yo he necesitado 2 años de escritura literales, luego un poco más también de trabajo anterior, pero 2 años donde me volcaba y me paraba y me volcaba y lloraba y volvía y lo cogía. Ha sido muy apasionante, pero muy intenso. Sabemos que aunque tu última novela fue presentada en 2022, sigues aún de gira con ella por toda España, haciendo infinidad de presentaciones y eventos relacionados con ella.
Hombre, es que es lo que toca, ¿no? Bueno, cuando uno escribe una historia, el siguiente paso, una vez que ya se emancipa, que ya no está a tu lado, que los personajes cobran vida, es trasladarle a todo el mundo que se preste qué es lo que hay en ella, ¿no? Las guardas de un libro esconden historias formidables. Y hay que contagiarlas, o hay que contagiar la curiosidad, ¿no? El deseo, la seducción, hay que atrapar al lector, y la mejor manera es explicarlo, porque es curioso, a veces cuando me dicen resume en qué consiste el libro, y cuando ya lo han leído me dicen, no me extraña que digas que es difícil resumirlo, porque es un libro, como lo decía hace un momento, es un libro que a veces es una gran historia de amor, otras veces es una novela de intriga, en el sentido más literal, ¿no? De las novelas de intriga. A veces es novela negra, a veces es una novela de aventuras, a veces es una novela de espías, ¿no? A veces es costumbrista pero de otro país. Entonces, bueno, pues cuando tienes tantos elementos hay que írselos contándoselos a los lectores y que se dejen atrapar, ¿no? Es parte del oficio de escribir. Para acabar, cuéntanos, ¿cómo comenzó a picarte ese gusanillo de la escritura para dejar el periodismo de lado? Bueno, yo no he dejado de hacer periodismo, Yo sigo publicando un artículo todas las semanas. Es verdad que el artículo tiene bastante que ver ya con la ficción o con los artículos que son pseudocuentos, una cosa, sí, un género un tanto ambiguo, ¿no? O que bebe de varios géneros. Pero también conduzco un programa de radio y lo dirijo, y bueno, eso es periodismo. La ficción, las ganas de escribir cuentos, de contar historias, de crear personajes me acompaña desde siempre. Yo he sido una niña que ha escrito cuentos. Que ya con 9 años recuerdo un episodio de escribir algo y que la profesora me lo pilló en clase y me dijo, ¿pero qué haces escribiendo en clase? O sea, que yo siempre he querido escribir. Luego he sido siempre una gran lectora de novela policíaca, además. Me he criado con Agatha Christie, con Raymond Chandler, con Ross MacDonald, con todos los novelistas del género negro de cuando era, en fin, de aquellos años 40, y al final... En fin, lees porque algún día piensas si serás capaz de crear algo semejante. Así que hago lo que siempre he deseado que quería hacer, ¿no? El periodismo y la ficción no están reñidos, ¿no? Yo las entiendo como partes de un todo. Bueno, Teresa, muchas gracias. Nos has hecho tener ganas de leer tu última novela y ya te diremos qué nos parece. Muchas gracias. Nada, a ti, de eso se trata, pero no te vas a arrepentir, estoy convencida. Sí, lo vas a disfrutar un montón. Un beso a todos, cuidaos mucho. Creo que la comunicación como destino final de mi propósito profesional o laboral está casi desde que tengo uso de razón. Es decir, siempre he querido contar cosas. No sabía bien si lo haría a través de la docencia, un momento en que pensé que sería profesora, a través de la escritura o después a través de la palabra y la presencia, pero yo siempre he querido contar cosas, siempre he querido convertirme en hilo conductor, ¿no? Que la gente entendiera. Mi afán es que la gente comprenda, que tenga una apertura a todos los niveles, por supuesto el mayor es una apertura de consciencia, pero también que tenga que vaya musculando su conocimiento para que vaya pergeñando también su propio criterio y de esa manera no es manipulable. Hay muchas cosas que suceden y la gente no las ve, entonces me encanta percibirlas, percatarme de todas ellas y después contárselas a las personas. En cuanto a mi familia, la mía es una familia muy humilde, obrera, de un barrio obrero de Madrid, con un trabajo manual del padre al que le costaba entender el trabajo intelectual de su hija. O sea, a mi padre le hubiera encantado que yo hubiera dicho, pues mira, papá, voy a ser maestra y llevo libros debajo del brazo, ¿no? E inspiro a los demás a leer esos libros, ¿no? A hacer sus trabajos. Lo del periodismo era una cosa muy difusa. Por supuesto, no había herencia familiar ni antecedentes y desde luego la televisión era un bicho extrañísimo que se coló en nuestros hogares en blanco y negro y no cabía en la
no sé, en las perspectivas de futuro de mi familia que su hija se fuera a dedicar a la televisión. Es verdad que aprendí de mi padre se ha marchado hace apenas 2 meses y en este tiempo de revisión necesaria, cuando ya no están nuestros progenitores, echas un vistazo a lo que te han dejado, el legado. Y mi padre me dejó el sentido del sacrificio, del desarrollo de la persona ligada al trabajo. En el caso de mi padre, el trabajo quizá tenía mucho de esfuerzo y como de obligación. En el mío, mucho de disfrute, pero sí es verdad que yo crezco a través del trabajo. Lo sé, y eso me lo trasladó mi padre. También cierto sentido de no una vida abundante, y eso no tiene también su lado negativo, en el sentido de que, bueno, los recursos son escasos, así que adminístralos bien, distribuye bien tu tiempo, bien tu dinero, bien tu esfuerzo, bien tus relaciones, etcétera, etcétera. Y eso a lo mejor nos da una visión un tanto pequeña del mundo, ¿no? Hay que pensar, soñar y proyectarse en grande, eso también lo he aprendido, pero los padres lo hacen como mejor saben. Y luego también me han dejado un legado que para una madrileña es extraño, porque ser de Madrid es como ser del mundo, así, de forma genérica y difusa, pero me han dejado el amor por la tierra chiquitita. Y entonces, bueno, pues yo adopté la tierra de mi padre, que es la Alcarria, como tierra propia. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.